día. Imagen en directo del minuto de silencio que estaban guardando hasta hace un momento. Se ha guardado un minuto de silencio en este lugar de Algeciras, en Cádiz, donde instituciones, representantes civiles y políticas se encuentran en este lugar donde se ha guardado un minuto de silencio y ahora mismo se está dando un discurso recordando a la persona muerta y otras 4 heridas ayer en un ataque, el ataque de una persona a hasta 4 iglesias de la zona. Una de ellas acabó con la vida del sacristán. Buenas tardes. Adiós. Ha tenido lugar una diligencia de entrada y registro en la vivienda ocupada por el supuesto autor, una diligencia importante y cuyo desarrollo podrá determinar evidentemente la naturaleza de los hechos, su naturaleza terrorista o cualquier otra naturaleza que pueda derivar. Lo decía el ministro del Interior hace un momento, un atentado yihadista o el asesinato de un fanático. En todo caso, un crimen sin sentido que acabó ayer con la vida de una persona, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras. El atacante le emprendió machetazos con él al confundirle probablemente con el párroco de la iglesia. En medio de la conmoción general, la policía detuvo al atacante y ahora trata de averiguar sus motivaciones o si pertenece a algún tipo de organización yihadista, pues cometió su crimen al grito de Alá es grande. La identidad del detenido, un magrebí en situación irregular en nuestro país, pendiente además de expulsión. Su actitud había llamado la atención de las fuerzas de seguridad que aseguran que lo vigilaban aunque no podían detenerlo por carecer de antecedentes. Queda por saber si Yassin Kansa, así se llama, el presunto asesino, actuó premeditadamente o fruto de un impulso. De esa investigación se determinará si estamos o no ante un ataque terrorista. Más asuntos de este día. Ya sabemos que los precios han subido prácticamente en todo, pero hay artículos donde el golpe a nuestros bolsillos resultan más dolorosos. Por ejemplo, en productos básicos como los huevos, que en Estados Unidos prácticamente han doblado su precio. Hay incluso una investigación abierta sobre esa subida y la gripe aviar podría estar detrás. En Francia, su mítica baguette ha incrementado su precio en más de un 50%, pero los panaderos que han salido a la calle para protestar tienen claro dónde está la causa: en el precio desmesurado de la electricidad. Y hace unos días les mostrábamos la foto de un frailecillo, un ejemplar de un ave, ahí la tienen, parecida a un pingüino que se había encontrado en la costa de Lanzarote. Bueno, pues algo debe estar pasando porque ya son más de 300 los ejemplares que se han encontrado en todas las islas del archipiélago. ¿Por qué están aquí unos animalitos que suelen reproducirse bastante lejos de nuestras costas y en climas mucho más fríos? Bueno, y vamos a buscar respuestas. Y también hemos conocido los datos de la encuesta de población activa referidos al último trimestre del año 2022. España tiene, según la EPA, como siempre en estas cifras, luces y sombras. Vamos con la parte mala, que hay 43.800 parados más que el trimestre anterior. Se supera de nuevo la barrera de los 3 millones de parados con un 12,87%. Lo bueno es que en el conjunto del año sumamos casi 400.000 más personas trabajando que hace un año. La tasa de ocupación ahora mismo es el 58,52%. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, el porcentaje de parados a final de año es ligeramente superior al que vamos a ver en esta otra gráfica, que corresponde a octubre del año pasado. Ahora, entonces estábamos en un 12,5, ahora hemos subido 3 décimas apenas. Para poder comparar con otros países de la Unión Europea y con la media del continente, podemos observar, por ejemplo, cómo la media europea se sitúa en el 6%, nosotros en más del doble, en el 12,5%. ¿Cómo están otros países de la Unión? Bueno, pues está, por ejemplo, hay Italia con un 7,8%, Francia un 7,1%, y cerrando esta imagen, esta
este gráfico, tenemos a Alemania que solo tiene un 3%, depende de con quién nos comparemos, pero desde luego seguimos muy por encima en tasa de paro de la media dentro de la Unión Europea, que viene a ser este 6%. Ya saben que una de las consecuencias de la guerra ha sido la colaboración de esta en la subida de precios. En Estados Unidos hay una gran polémica por el precio de los huevos, que ha crecido debido a muchos factores. Pero se va a investigar por qué, sobre todo si los productores han manipulado su coste de forma intencionada o indebida para obtener importantes ganancias. Nos lo cuenta Sofía Pisani. Después de que los precios de los huevos han aumentado más del 100% en el último año en Estados Unidos, las autoridades han comenzado a recibir solicitudes para que se inicie una investigación por una posible manipulación de los precios. Según los datos más recientes del gobierno, el precio promedio de venta al público de una docena de huevos a nivel nacional alcanzó los $4.25 en diciembre, en comparación con unos 79 centavos el año anterior. El alza en los precios del huevo se han atribuido en cierta forma a las millones de gallinas que fueron sacrificadas para contener la propagación de gripe aviar y a que los agricultores han tenido que compensar el aumento de costos provocado por la inflación. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, ahí tienen, blandiendo este panadero otro de los productos que ha subido de precio, la baguette, un producto característico de Francia. Sus panaderos protestan porque una baguette hoy cuesta un 50% más que hace un año, lo que obliga, dicen ellos, a muchas personas a comprar otros panes de peor calidad. Bueno, vaya crimen allí en Francia, que saben ustedes que tienen de este producto patrio pues uno de sus emblemas. Ellos tienen claro dónde está el culpable, en la electricidad, que es mucho más cara. Y ponen, por ejemplo, que han pasado de pagar 1.200 euros al mes de electricidad a pagar 5.000. A principios de mes, el ministro francés de Energía manifestó que las grandes compañías no estaban haciendo lo suficiente para bajar las facturas de la luz. En Estados Unidos hay otro asunto en el que comparten protagonismo Donald Trump y Joe Biden, la investigación sobre el manejo de documentos clasificados que se encontró en sus viviendas. Y ahí no están solos, ¿eh? En la casa del entonces vicepresidente de Trump, Mike Pence, han encontrado también más de 300 papeles confidenciales. Lógicamente, la opinión pública se pregunta ante esto si los secretos de Estado de su país están bien protegidos. En el Museo Internacional de Espionaje en Washington hay réplicas de documentos clasificados. Las etiquetas de ultra secreto, secreto o confidencial se refieren al posible daño que podría ocurrir si cayeran en las manos equivocadas. Podría ser sobre una operación encubierta, información sobre política exterior. En general, es sobre seguridad nacional. Hammond añade que pocos tienen acceso a la información ultra secreta y deben encerrarse en compartimentos especiales llamados SCIFs. Nadie puede escuchar desde fuera y hay varios niveles de seguridad. Actualmente se investiga al presidente Joe Biden y a su predecesor Donald Trump por retener documentos clasificados sin la adecuada autorización. Según el analista Michael Evans, ello demuestra la necesidad de que se mejoren los sistemas de administración. Debería haber una base de datos con los títulos, fechas, nombre del creador. Así sería menos probable que se pudieran perder o se los llevaran a otro lado. Evans también aboga por más transparencia. El gobierno gasta muchos recursos y tiempo en mantener secretos que no ameritan serlo. En 2009, el expresidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva para reducir el número de documentos clasificados. Evans opina que agilizar el intercambio de información podría ayudar a proteger mejor al país. Fuera de nuestro país sigue siendo noticia la guerra de Ucrania, sobre todo después de confirmarse que muchos van a enviar tanques a la guerra. Entre ellos, todo parece indicar que lo hará España también, pero ¿cuántos tanques tenemos? ¿Con cuántos de los deseados Leopard contamos? Bueno, la ministra de Defensa explicaba ayer que España tiene 347 carros de combate de este tipo. Pero ojo, porque 108 son de un modelo viejo, adquirido en los años 90. 239 son del modelo moderno. Pero atención de nuevo, porque de ellos solo 108 están operativos. Y bien, se preguntarán ustedes, ¿dónde están esos tanques? Bueno, pues en distintas bases de nuestro país. En la península están en Madrid, en la capital, en Badajoz,
en Zaragoza también, en Córdoba y también en Ceuta y en Melilla, que precisamente es donde están 54 de los 108 operativos, es decir, la mitad de los carros de combate. Hay que tener en cuenta también que por primera vez algunos de esos tanques están en el extranjero colaborando en la frontera de Letonia con Rusia. ¿Y cuáles irían a Ucrania? Bueno, pues ninguno de esos operativos. En principio tenemos que volver al gráfico primero para destacar que serían de esos 108 modelos viejos, la mayoría están en Zaragoza, los que irían. Pero, según la ministra, hace falta ponerlos a punto. Bueno, de hecho, Robles explicaba que algunos se ha utilizado ya para coger piezas y que incluso puede resultar peligroso utilizarlos. Y veremos a ver, dentro del material que nosotros tenemos, pues la necesidad de poder poner a punto algunos de ellos, porque algunos otros están en un estado lamentable que no pueden ser objeto de ningún tipo de entrega. Bueno, desde luego no inspira mucha tranquilidad el modelo, por lo menos este al que se refiere a la ministra. Ahora queda por ver qué número de tanques va a donar cada país, cuándo podrían estar disponibles para entrar en combate y sobre todo si esto supondría una escalada más en el conflicto, algo que preocupa a la población. Los medios de comunicación afines al Kremlin ya han comenzado a menospreciar la efectividad de estos blindados. Aseguran que el tanque T-90 ruso es mucho mejor. En el mismo día, primero el canciller alemán: suministraremos carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Y después el presidente estadounidense anunció que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania. Reafirman el compromiso de Occidente con la defensa de Ucrania. Reino Unido también se había comprometido días atrás a enviar sus tanques Challenger 2. Concretamente 14 unidades, 31 Abrams enviará a Estados Unidos, Alemania y Polonia 14 Leopard 2 cada uno. En total 73 carros de combate a la espera de que se pronuncien el resto de aliados. La primera reacción de Rusia: realizar maniobras de lanzamiento de los misiles hipersónicos Zircon en pleno Atlántico Occidental. A bordo de la fragata Almirante Gorchov, estos cohetes podrían alcanzar objetivos a más de 1000 kilómetros de distancia. El envío de los blindados por parte de Occidente abre también una nueva etapa en el conflicto. Creo que tenemos que ayudar a Ucrania, pero no creo que Alemania deba participar en una guerra incalculable. Apesta lo que hace Rusia, pero más armas traen más muertes y más heridos. Esto va a echar más leña al fuego, va a empeorar. La Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. Es el sentir de la población alemana tras la decisión de su gobierno. Su canciller pide confianza. Hay mucha gente en este país que está preocupada por la decisión y las dimensiones que conlleva tal arma. Por eso me gustaría decirles aquí y ahora que confíen en mí, confíen en el gobierno alemán, solicita Olaf Scholz. Y mientras la televisión rusa se mofa de los tanques que Occidente enviará, aseguran que son más primitivos, más pesados, menos maniobrables y con un campo de tiro más corto que los blindados rusos T-90. Bueno, vamos a ver en medio de esta situación qué es lo que ocurre. Es que cambia en el mapa geoestratégico con esta aportación de los tanques por parte de los aliados. José María Paredos, catedrático de Política Internacional de la Universidad Europea. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto, y a todos. Oye, hemos encontrado muchas reticencias en Alemania hasta este momento y acabamos de ver cómo, digamos, la ciudadanía no las tiene todas consigo, está por lo menos bastante dividida en este sentido. ¿Por qué tantas reticencias por parte del gobierno alemán? Bueno, las reticencias han venido motivadas porque Alemania, siendo un aliado fiel absolutamente de la OTAN y, por supuesto, líder de la Unión Europea, pues también mantiene una serie de relaciones, como todos sabemos, energéticas importantes en los últimos tiempos con Rusia, y quiere naturalmente mantener una posición no de neutralidad en absoluto, pero una posición, digamos, no de liderazgo en las posiciones más firmes o de mayor compromiso en la aportación de armamento,
etcétera, pues para buscar sencillamente una salida, en el caso de cuando se produzca esa salida en la negociación, estar en una buena sintonía, una sintonía no de ruptura con Rusia. Alemania además tiene el ojo o sus ojos puestos no exclusivamente o también en Centro Europa, por supuesto, en los países que le son cercanos y demás, ¿no? Hay que ver también ese componente geopolítico. Y dentro de la sociedad alemana, pues cabe pensar que hay distintos argumentos, ¿no? El primer argumento es que la propia política alemana de no defensa, no neutralidad exactamente, pero sí de una no priorización de la defensa, es decir, no es que haya sido un país pacifista, vamos a denominarlo así, no comprometido en la defensa, no, pero como consecuencia de distintas cuestiones, por supuesto la Segunda Guerra Mundial, por supuesto los acuerdos posteriores, Alemania digamos que no ha generado una cultura de defensa, tampoco los líderes alemanes lo han propiciado durante décadas. Por consiguiente, pues aunque ha participado activamente en distintas misiones, por supuesto como socio de OTAN y demás, pues es posible que eso todavía efectivamente esté, digamos, en la sociedad alemana, en la opinión pública alemana, donde este tipo de acciones un poco que son un paso adelante, un paso más, pues se ven con cierta reticencia en algunos sectores, no en toda la sociedad alemana, que creo que mayoritariamente es atlantista y, por supuesto, favorable a la unidad de criterio. ¿Es un paso distinto enviar carros de combate que enviar misiles Javelin o granadas anticarro, como se ha hecho hasta ahora, o equipos de todo tipo a la guerra de Ucrania para abastecer al ejército ucraniano? Es un paso estratégico distinto, es decir, un paso que tiene que ver con una variación en lo que puede acontecer, en lo que se prepara, para lo que se prepara, digamos, el ejército ucraniano y también el ejército ruso en este momento. Es decir, hay un planteamiento, una posibilidad de que se produzca una segunda gran ofensiva o una gran ofensiva en primavera y que puedan en ese momento pues aparecer los carros de combate más modernos, los que utilizaron el año pasado. Los rusos hace un año pues tuvieron enormes dificultades, como se ha visto, y entonces ante esa posible ofensiva pues se busca una defensa naturalmente con un armamento también más moderno y más capaz de hacer frente a esa nueva situación. Y entonces los tanques aparecen como la prioridad en este momento, ¿no? Tampoco hay que ver como una escalada bélica esta situación. Estamos en un momento en el cual tanto el posicionamiento estratégico tanto significa una amenaza por una parte como una disuasión por otra parte, es decir, que puede frenar efectivamente esa supuesta ofensiva, y por otra parte pues también cabría contemplar una posibilidad de que lo que se está haciendo es poner sobre la mesa también una serie de instrumentos que después forzaran a una negociación a cada una de las partes en mejores condiciones. Por consiguiente, vamos a hablar, yo creo, y vamos a entender esto como un paso estratégico más, pero no como una escalada bélica en este momento. Claro, y ahora que Rusia, ¿qué pasos podría dar? ¿Todavía podría cerrar más el grifo del gas, por así decirlo, si es que no está completamente cerrado ya? ¿De qué manera puede presionar Rusia ahora ante este movimiento de los aliados? Bueno, a Rusia le quedan naturalmente instrumentos, pues en primer lugar de carácter propagandístico, como hemos visto, que es la primera reacción, y le pueden quedar también instrumentos a la hora de provocar, que yo creo que también está siempre latente en las decisiones de la estrategia rusa, la división entre los socios, ¿no? La división entre los socios europeos y atlánticos, ¿no? Hay países que son pues más no beligerantes, sino sencillamente consideran que la acción debe de ser más firme, porque si no se cae en manos de esa voluntad invasiva rusa. Y sin embargo, pues hay países que, manteniendo esa posición, consideran que además de las armas o junto con las armas, pues hace falta establecer otros cauces más políticos y más de negociación. Probablemente el equilibrio entre las dos cuestiones pues sea lo más acertado, ¿no? En el caso de España, yo creo, con esa magnífica información, por cierto, que habéis dado, pues yo creo que España se ha mostrado de manera correcta en el punto en donde debe de estar, es decir, con un compromiso claro en cuanto al apoyo
que sea necesario, en la medida de nuestras posibilidades, que no son pocas, a la defensa de Ucrania. Y bueno, pues por supuesto luego también pues han salido una serie de análisis sobre cuál sería la opción más conveniente y posible, porque no es necesario probablemente mandar tanques y un número de tanques concreto, sino sencillamente sumarse a lo que se necesite en cada momento de una manera cohesionada desde las organizaciones atlánticas y europeas. Pues José María, veremos cuáles son esos pasos que se van dando sobre el papel y si efectivamente ojalá estas armas tengan un efecto disuasorio, más incluso que la efectividad del combate en sí. Ojalá sea así, en esa clave que nos acabas de dar y mira, la que yo no había caído precisamente. Gracias, José María, una vez más. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, volvemos a Estados Unidos, según una jornada de reuniones en la cumbre de jefes, volvemos a América, al continente americano, no Estados Unidos. Cumbre de jefes y jefas de Estado de América Latina y el Caribe, donde por primera vez en mucho tiempo se cuenta con la presencia de Brasil y de Cuba. Sobre Cuba, una de las peticiones de la región es que se levanten todas las sanciones contra el país. En cuanto a la gran ausente, pero también muy nombrada estos días, Venezuela, lo que se reclama es una transición democrática donde se garantice la presencia de la oposición. Por cierto, Nicolás Maduro a última hora ha decidido no ir a la cumbre por la situación de amenaza ante las protestas, dice, que piden más salarios, o por lo menos salarios más dignos. Bueno, los demás países piden garantizar un régimen donde todos tengan voz, pero a pesar de esas promesas, lo cierto es que la última acción del gobierno de Nicolás Maduro va en sentido contrario, en amordazar a la oposición o a quien ellos identifiquen como la oposición, por ejemplo, con una ley para regular la actuación de las ONGs en el país. El argumento del régimen de Maduro es que estos colectivos están ligados a la oposición y que muchas de las ONGs, según el gobierno, son corruptas. La sociedad denuncia, con esto Maduro pretende vulnerar el derecho de asociación. El gobierno de Maduro viene criminalizando desde hace años, por cierto, la labor de las ONGs, deteniendo a sus integrantes. Bueno, muy cerca de allí en República Dominicana han comenzado ya a vacunar contra el cólera, después de que se confirmasen los primeros 5 casos, pero sobre todo las primeras muertes a causa de esta enfermedad. Los últimos datos apuntan a una treintena de casos. La campaña va a administrar un primer lote de 85.000 dosis. Se centra sobre todo en los barrios donde se ha producido un mayor número de fallecidos. Bueno, otra enfermedad que no termina de erradicarse. Hay preocupación en la frontera entre Colombia y Venezuela por el aumento de casos de viruela del mono. Aunque por el momento en Venezuela no han detectado ningún caso, se establecen férreos controles sanitarios para evitar una expansión de los casos por la región. En el puente, Atanasio Girardot, Corposalud y Contraloría Sanitaria están en alerta y constante monitoreo. Tenemos unas oficinas ya instaladas junto a los demás organismos e instituciones. El Ministerio de Salud tiene un espacio adecuado para la vigilancia epidemiológica. Hasta el momento no ha habido reporte de algún caso de viruela sísmica en el estado Táchira. Aperturando al público los servicios de Contraloría Sanitaria para cumplir con la normativa, especialmente en alimentos, medicamentos. Recordemos que estamos en un paso fronterizo y hay que vigilar posibles signos o síntomas de alguna enfermedad que no debe entrar al país. Los derrumbes a causa de las lluvias en Colombia han bloqueado la carretera panamericana y es muy difícil que lleguen las cosas, cualquier artículo, por ejemplo los básicos como la gasolina o alimentos a los supermercados. En la región de Cauca está David Sánchez con la última hora. La situación en Pasto y en el departamento de Nariño es crítica debido al cierre de la vía panamericana en Rosas, Cauca. Se completan ya 17 días desde el cierre y la crisis se va extendiendo en sectores productivos. El campo ya no tiene insumos agrícolas para la producción de, obviamente, papa y diferentes alimentos que se dan en nuestra región. El sector de la construcción en este momento está detenido. No hay insumos para la construcción en nuestra región, pero el daño se sigue extendiendo y se sigue extendiendo en sectores como el de los combustibles. Las filas se siguen dando en las estaciones que tienen combustible, en las pocas estaciones que tienen combustible, y los conductores tienen que hacer filas por varias horas para tanquear sus vehículos, pero tanquearlos de manera limitada.
Vehículos de transporte público 100.000 pesos, vehículos particulares 50.000 pesos y las motocicletas 30.000 pesos, haciendo que los productores no solo no tengan insumos, sino que tampoco tengan la posibilidad de sacar sus productos. Los campesinos están seriamente afectados. Y al menos 8 migrantes africanos han muerto tras naufragar un barco frente a Libia. El resto, un centenar de personas que viajaban en la misma embarcación, ha sido rescatado. Los cuerpos sin vida llegaron a la costa de Libia después de que se hundiera el barco. La organización Media Luna Roja se ha hecho cargo de las operaciones de búsqueda y rescate. Pese a que Libia está inmersa en un conflicto armado, sigue siendo punto de partida importante para las personas que buscan llegar a Europa en busca de una vida mejor. Bueno, no se pierdan estas otras imágenes, son muy angustiosas. Una guagua con 7 pasajeros en Malatya, en Turquía, caía a un lago cuando intentaba subir al ferry que le permitía cruzarlo. Estas son las imágenes de ese instante desde dentro del vehículo. Al parecer el conductor perdió el control en la maniobra. Afortunadamente todos los pasajeros lograron salir con vida del accidente. Bueno, hacemos una pausa, pero dentro de un momento iremos a Algeciras, donde ayer se detuvo al presunto asesino de una persona, sacristán de una iglesia, tras el ataque a varios templos de esa localidad. Enseguida, la última hora. Buscamos la última hora en el asesinato de Algeciras que se produjo ayer y que coincide en el tiempo, por cierto, con otro ataque con cuchillo en Alemania, donde un individuo comenzó a agredir a los pasajeros de un tren, matando a 2 personas y dejando a otras 7 heridas. El sospechoso fue detenido, ahora se están investigando los motivos. Esto además obligó a cancelar momentáneamente todos los trayectos en tren. Recordemos que el país lleva varios años con la alerta yihadista activada tras el ataque islamista en 2016. Una forma de actuar similar a la del hombre detenido ayer tras asesinar al sacristán de una iglesia de Algeciras, en Cádiz. Un hombre de nacionalidad marroquí, pendiente de su expulsión de nuestro país, que machete en mano atacó hasta 3 templos de la ciudad, matando a una persona, el sacristán, y dejando otras 4 personas heridas. Ya está detenido. Más detalles desde Algeciras con Begoña Curiel. Velas en el centro de la Plaza Alta de Algeciras en recuerdo al sacristán fallecido en este lugar después del ataque del agresor, ya detenido desde ayer por la policía local. La investigación está en manos de la Policía Nacional, puesto que de manera cronológica primero se produjo un ataque en otra parroquia cercana, la parroquia de San Isidro, donde se produjo el ataque al sacerdote titular, que se encuentra en el Hospital Punta de Europa, aunque evoluciona favorablemente de sus heridas. Como previsión, a las 12 del mediodía, en este lugar, en la Plaza Alta de Algeciras, concentración en repulsa y recuerdo al fallecido, y pendientes de la continuación de la investigación al presunto agresor desde la Audiencia Nacional, ya que los hechos se investigan como presunto ataque yihadista. Se trata de averiguar si se trata efectivamente de un ataque de este tipo. Sabemos quién es el atacante, se llama Yassin Kansa, tiene 25 años, tenía orden de expulsión y estaba en el punto de mira de la Policía Nacional por radicalización. Queda por ver, por tanto, si el ataque fue con fines yihadistas. Ocurrió ayer por la tarde cuando un hombre de nacionalidad marroquí irrumpió en varios templos de Algeciras, matando a un sacristán y dejando a otras 4 personas heridas. Según fuentes policiales, el arrestado acudió en primer lugar a la iglesia de San Isidro. Allí mantuvo una discusión con varios feligreses. Minutos después, regresó con un machete y apuñaló al vicario salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años, mientras celebraba la Eucaristía. Tras dejarlo herido, el atacante se encaminó hacia la iglesia Nuestra Señora de la Palma, situada a escasos metros de la anterior. Allí causó varios destrozos y atacó al sacristán, que aunque en un primer momento logró salir del templo religioso, falleció minutos más tarde. Nos llamaron por teléfono de que habían irrumpido en la Plaza Alta
y que habían, digamos que habían atacado al sacristán. Acto seguido se dirigió a la Capilla de Europa, un templo ubicado frente al anterior, y aporreó la puerta, pero como la iglesia estaba cerrada, se marchó. La comunidad islámica ha mostrado su profundo rechazo y el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Toledo, Francisco García Magán, ha expresado su pésame y dolor por lo ocurrido. Manifestamos nuestra condena más absoluta y total por el uso de esa violencia. La imagen del agresor fue captada por los vecinos con sus móviles. En ella se aprecia cómo deambula tranquilamente por la zona con el machete. Los investigadores barajan la hipótesis de que sea un lobo solitario. Bueno, pues a este asunto se ha referido el ministro del Interior justo esta misma mañana. Grande Marlaska daba estos datos sobre ese asesinato en Algeciras. En el día de hoy ha tenido lugar una diligencia de entrada y registro en la vivienda ocupada por el supuesto autor, una diligencia importante y cuyo desarrollo podrá determinar, evidentemente, la naturaleza de los hechos, su naturaleza terrorista o cualquier otra naturaleza que pueda derivar. Hablamos con un analista internacional, Felipe de Basa, colaborador de este programa. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy buenos días. Tristes, pero buenos días. Pues la verdad es que sí. Fernando, ahora de lo que se trata es de averiguar si se trata de un fanático solitario o un atentado programado. ¿Los datos que indican? Correcto. Es muy complicado todavía para hacer averiguaciones. Lo que sí que quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad, porque las autoridades policiales, la Guardia Civil, la policía, es decir, los servicios de información están siempre muy activos al respecto. Y no ocurren más cosas precisamente porque están activos al respecto y luego no se pueden contar. Entonces, que haya un lobo solitario o que haya algunos más y estén detrás de ellos, pues cualquier hipótesis, cualquier escenario es posible. Pero yo sí que quiero trasladar un mensaje de tranquilidad porque me consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están poniendo todo el empeño por que estas situaciones no ocurran. Claro, que no se produzca un efecto de imitación o algo así, porque curiosamente, Felipe, lo que ha ocurrido es que en Alemania ha pasado prácticamente al mismo tiempo algo muy similar. No sé si puede haber algún tipo de inspiración de una cosa en otra. Pues mire, por poner una analogía con el efecto Werther. Werther es un personaje de una novela de Goethe que se suicida y entonces hay jóvenes que se suicidan como él. Por eso los medios de comunicación, los medios de información como ustedes, pues no suelen informar de los suicidios para efectivamente evitar que haya situaciones análogas. Lo que hay que dejar claro es que cualquier religión, el cristianismo, el islam, el judaísmo, son religiones siempre de paz. Pero eso no exime que haya cualquier zumbado, cualquier loco que haga interpretaciones atroces y se produzcan este tipo de escenarios. Por hablar del Islam, además hay que decir que es algo muy complicado porque hay muchas ramas del Islam, se confunde muchas veces, la gente confunde árabes con Islam. Los árabes son un pueblo que profesa el Islam, pero hay otros, como están pues los africanos, los del Sahel, los de Indonesia, los persas. Por tanto, es algo muy complicado. Cuando sucede algo de esto, lo primero y más importante es que no se puede magnificar y no se pueden hacer asimilaciones, porque puede tratarse de un loco. Ahora estamos viviendo, por desgracia, en el mundo tan complicado que nos toca vivir, pues este tipo de situaciones, pero recuerde usted hace 20 o 30 años cuando las personas se volvieron locos o locas por los juegos de rol. Incluso hubo un caso de un tipo que con un juego de rol asesinó a una persona. Yo recuerdo aquello porque era vecino de la zona y no se magnificaba ni se decía todos los jugadores de rol son asesinos. A mí me consta que ha habido autoridades islámicas en España que ya han salido condenando este atentado, como condenando todos los atentados, y por tanto, claro, ahora corremos varios peligros. Primero, el desconocimiento en sí por la lejanía de la creencia, por la complejidad del idioma árabe para un cristiano, para un occidental o para alguien que tenemos idiomas de base latina, y por tanto todo se complica aún muchísimo más. Y yo creo que es pronto. Esperemos que no se convierta, como decía usted, en efectos de imitación y que lobos solitarios, que en cualquier caso son personas desequilibradas, cometan más acciones. Desde luego, el miedo puede llevar también a pensar o a reaccionar de una forma no adecuada. En todo caso, las fuerzas de seguridad decían que tenían a esta persona en su radar. Felipe, tú decías hace un momento que, bueno, que muchas situaciones como esta se anulan
pero no se pueden decir. Lo que llama la atención es que personas así no se pueda acelerar, por ejemplo, su expulsión de España o su entrega a las autoridades marroquíes, en este caso, ¿no? Correcto, ahí ya es un tema jurídico, es un tema de legislación. Los jueces hacen lo que pueden, pero bueno, una de las ventajas de la democracia y de esa separación de poderes es que cada uno hacemos nuestro trabajo. Usted presentando un informativo de máxima audiencia Canarias, yo siendo un humilde profesor de cosas del mundo actual o de la sociedad actual, un juez actuando sobre las leyes que le dicta un legislador y claro, donde hay que hacer aquí reflexiones en su conjunto para evitar efectivamente que se produzcan estas cosas. Voy a hacer otra analogía y es con la aviación. La aviación es uno de los medios de transporte más seguros porque nunca ocurren accidentes. Normalmente tenemos todos los días 90.000 operaciones diarias de vuelo y nunca sucede nada. Y cuando sucede algo, todos los protocolos se estudian y se cambian. ¿Para qué? Pues para evitar que en un futuro ocurran estas cosas. Yo insisto, creo que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son fantásticos y encomiables y cuando suceden estas cosas me imagino que tendrán sus protocolos de actuación, volverán a estudiar todo esto y se endurecerán. Recuérdese hace 2, 3 años, 4 años, cuando hubo, entre comillas, pues esa moda que luego por imitación hicieron otros de coger vehículos de gran tonelaje como camiones y entrar en los centros de las ciudades y arrollar a todo el que había por ahí. Bueno, pues tuvieron que actuar las autoridades municipales de los centros de las ciudades y todavía queda el recuerdo de aquella época que en muchos lugares hay grandes pilastras para impedir precisamente el paso de los vehículos de gran tonelaje. Este tipo de personas desequilibradas que actúan contra otros seres humanos porque se creen más importantes o se creen tocadas por no sé qué, han existido siempre en la historia y van a existir y ahora se amparan en una hipotética interpretación del Islam. Hace 20 años se podían amparar en un hipotético juego de rol y dentro de 50 o 100 años pues se ampararán en otras cosas. Lo importante es identificar estos problemas y que no ocurran, porque el que no tiene que pagar el pato es la pobre persona que está en su casa tranquilamente en un oficio religioso o disfrutando de una cerveza en el centro de la ciudad. En todo caso, es cierto que las fuerzas de seguridad investigan este tipo de casos. Estamos en alerta 4, que está casi a un paso de la máxima terrorista desde hace ya bastantes años, ¿no? Correcto, porque el mundo es global y lo mismo que hemos visto con la pandemia del coronavirus, que gracias a los aviones se transmitió en cosa de 2 meses, estaba el mundo entero, pues con este tipo de situaciones pues es igual. Hace 50 o 100 años ir de un país a otro era muy difícil, cambio de idioma, cambio de moneda, recibir información de otros países era muy difícil, el desconocimiento de otras culturas es brutal, pero hoy en día coger un avión en cualquier punto del mundo y venir a España, sencillísimo. A través de Internet radicalizarse, que insisto, el Islam no es un mensaje radical, esto quiero dejarlo muy claro. El tipo se radicaliza porque es un radical y ha agarrado esto del Islam como podría haber agarrado otra cosa, pero es que los que radicalizan a la gente están sencillamente visibles en Internet. Es decir, hoy la movilidad del mundo es sencillísima, por eso actuar contra estos desafíos es tan complicado, hay que hacerlo a la velocidad del rayo y bueno, pues en definitiva son los desafíos y los problemas de la cuarta revolución industrial. En Gran Bretaña, que han estudiado estos fenómenos con algo más de antelación en el tiempo, pues claro, hace 20 años podríamos decir que estaban más preparados. Hoy no. ¿Por qué? Porque la interconexión de las policías, los sistemas de protección policial funcionan a la velocidad del rayo. Funcionan perfectamente. Esto prácticamente es lo que sucede hoy también en los hospitales, ¿no? Antes alguien caía con una enfermedad en un lugar de provincia y decía, no, me voy a la capital. Hoy en día no hace falta, porque el médico de una ciudad pequeña agarra el teléfono, se estudia los protocolos de esa enfermedad y estamos conectados en tiempo real en cualquier momento. Entonces yo, insisto, quiero transmitir ese mensaje de tranquilidad. Ojalá no me equivoque y efectivamente estamos en alerta 4, ojalá no suceda nada, pero insisto, creo que actúan muy rápido y muchas cosas no suceden porque se actúa bien. Bueno, pues esa confianza se mantiene en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues dentro de un momento llega Ponte al Día. Vamos a ver con qué contenidos en esta mañana tan intensa y tan complicada. Wendy, Pedro, buenos días.
Desde luego que sí, Roberto, muy buenos días. Pues ya arrancamos este jueves aquí en Ponte al Día haciéndonos eco de esos últimos datos de la EPA. El paro cae en Canarias a su nivel más bajo desde diciembre de 2007. Los parados corresponden al 14,5% de la población activa, unos 169.000 parados. Pero nosotros vamos a poner el foco en aquellos que llevan muchos años intentando buscar su sitio en el mercado laboral, un problema estructural que afecta sobre todo a los mayores de 50 años, esos que llamamos parados de larga duración. Hoy vamos a poner rostro y voz a uno de esos casos. En este caso concreto lleva más de 10 años intentando buscar un empleo. Además también hablamos de pensiones. Ha subido de media esas pensiones unos 98 euros en Canarias y nos preguntamos cómo se enfrentan los pensionistas a tareas tan cotidianas como por ejemplo hacer la compra. ¿Les llega? ¿Es suficiente ese aumento? Bueno, quédense con nosotros porque vamos a responder a todas esas cuestiones, pero hay más asuntos en Punto al Día. Bueno, y un asunto, lo cierto es, Pedro, un tanto controvertido, porque escuchen bien, es decir, Canarias lidera la tasa de divorcios en nuestro país, 53 disoluciones por cada 100.000 habitantes. Bien, ¿por qué lideramos nosotros este ranking? Hoy nos vamos a hacer este planteamiento. Quizás las relaciones abiertas podrían salvar un matrimonio. ¿Estaría usted dispuesto a iniciar una relación abierta? Pues hoy vamos a abordar este asunto y otros muchos más en tan solo unos minutos, Roberto. Ahora. Bueno, enseguida Ponte al Día. Antes, una imagen llamativa. Miren, el embajador de Irán presenta sus credenciales a los reyes. Lo vamos a ver. Saluda al rey y a la reina, bueno, en este caso... Embajador de la República Islámica de Irán. Ahí es cuando llega ahora y van a ver que a él le saluda, pero a ella no. Y si me lo permiten, la reina le demuestra claramente que su ignorancia no es bien aceptada. Todo esto ante la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, que aparece a la izquierda vestido de uniforme diplomático, el propio presidente Pedro Sánchez con frac, todo muy protocolario. Se entiende el respeto a las costumbres, pero la verdad es que la costumbre aquí es tratar a las mujeres igual que a los hombres. Por eso nos choca tanto este gesto de desaire que aquí no terminamos de comprender. Bueno, al menos no se obligó a la reina a cubrirse. Embajadora de la República de Croacia. Bueno, y aquí vemos precisamente a Pedro Sánchez, al presidente, reunido con Sara Kadem, que es una acreditista iraní muy criticada en su país por no querer vestir el velo tampoco. Con 26 años ha tenido que abandonar, de hecho, Irán porque la obligaban a llevar ese velo que no desea vestir. Compitió sin velo, de hecho, en el último mundial y tuvo que volver a España, exiliarse aquí por miedo a las represalias. Suponemos que la partida la ganó ella. No hemos podido ver el final de la partida. Vamos a hablar de un animalito que apareció en las costas canarias, llamó muchísimo la atención, un frailecillo, esas aves más propias de regiones del norte de Europa, de latitudes frías, que parecen pingüinos, pero que ahora en Canarias ya son más de 300 ejemplares los que se cuentan en la costa de todas las islas. Antonio, si uno ya nos llamaba la atención, que haya 300 ya, bueno, es un acontecimiento, ¿no? Sí, han ido llegando, como tú bien mencionas, ¿no? Como poco a poco nos hemos dado cuenta de que se han ido acercando hacia las costas canarias poco a poco. Por desgracia, algunos llegan incluso sin vida, otros en muy mal estado, muy debilitados, pero bueno, hay gente que los está recogiendo, los está llevando enseguida a esos puntos de conservación. Vamos a ver de dónde vienen esos frailecillos, porque tú lo acabas de decir, son más propios de regiones del norte de Europa, esos mares, esas regiones del Atlántico más fríos. Bueno, aquí tenemos un mapa de dónde suelen ser avistados. En principio son aves marinas que residen en el Atlántico, pero se acercan a la costa en esas estaciones de primavera o verano para reproducirse o para habitar ahí. Bueno, por ejemplo, Islandia, esta zona de Groenlandia, también el norte de los países escandinavos, o lo más cerca que los podíamos ver de forma muy habitual es las regiones cercanas a Gran Bretaña, la isla también de Irlanda o el norte de Francia. Incluso se dice que se han visto algunos en las regiones del Mediterráneo de España. Bueno, ahora los tenemos en esa cantidad de 300 en las costas de Canarias. Estos frailecillos que vamos a ver imágenes de ellos, de los que han llegado a Canarias, son estas aves. Ahí lo tienen, muy características, con ese pico de color, con unas dimensiones que son de alrededor de 30 centímetros. Su envergadura suele llegar hasta los 60 centímetros. Como vemos, son aves marinas que se alimentan de peces y que han llegado a Canarias. ¿Por qué? Pues por la culpa de ese
tren de borrascas que hemos tenido en estas últimas semanas o incluso meses, que los han ido arrastrando de esas latitudes más al norte, en el Atlántico, poco a poco hacia el sur y llegando, como vemos en algunos casos, sin vida o en muy mal estado, aquí a las costas canarias, y ya son, como tú decías, Roberto, alrededor de 300 los que han encontrado en estas últimas semanas en esas costas de todas las islas. Bueno, me llama muchísimo la atención, Antonio. Vamos a averiguar algo más sobre este animal y por qué llegan en esta cantidad. Lo hacemos con Jerzy Acosta, es delegado de Canarias de SEO BirdLife. ¿Qué tal, Jerzy? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, Jerzy, disculpa nuestra ignorancia de entrada, pero nos parece un pingüino, pero este animal vuela, ¿no? A diferencia de los pingüinos. Sí, desde luego que vuela. Quizás sea un primo bastante lejano del pingüino. Y es una ave muy querida, sobre todo en Reino Unido, pues por lo especial de su morfología, desde luego. ¿Y suele estar aquí o suele llegar aquí, o esto que está ocurriendo es un acontecimiento extraordinario? Hay citas de frailecillo en Canarias, pero para nada es un hecho habitual. Puede aparecer esporádicamente, pero desde luego un episodio con un número tan elevado de aves no se había registrado. Las 300 a las que hacía referencia es lo que nosotros tenemos registrado hasta el lunes, pero estamos seguros de que la cifra puede ser mucho mayor, incluso llegándose a doblar. Claro, y ahora están las hipótesis de por qué han llegado aquí, si se trataba, no sé, de una especie de bandada junta que se ha perdido en el camino, que se ha desviado por lo que sea, o que le ha arrastrado, no sé, algún tipo de viento o huracán. Cuéntanos, ¿qué es lo que están ustedes manejando como hipótesis principal? Pues lo cierto es que no lo sabemos. No sabemos a qué se debe. Pensamos también que puede tener que ver, si puede estar relacionado con estos episodios a los que hacía referencia. Se hablaba también de gripe aviar por un episodio bastante masivo que hubo en verano, pero al parecer los primeros análisis no están descartando esta hipótesis. Desde luego no lo sabemos, pero la cuestión meteorológica atmosférica sí que es muy posible que sea la causante. Oye, Jerzy, de esas 300 aves que han llegado, esos 300 frailecillos, ¿cuántos han llegado en un estado en los que se les pueda ayudar para volver a insertarlos en la atmósfera, en la vida? No sabría decirte la verdad, pero lo cierto es que la mayor parte de las aves llegan muy afectadas o ya muertas. Nosotros tenemos la suerte de contar con un programa de seguimiento, un programa de ciencia ciudadana que se llama ICAOS, Inspección Costera de Aves Orilladas, y lo que intentamos es que los ciudadanos colaboren y las aves que encuentren que lo registren estas observaciones en una aplicación, de manera que podamos tener centralizada toda esa información y a la hora de investigar cuál puede ser la causa y de correlacionarlo con otras variables, esta información es fundamental, por eso lo pedimos. Pero todavía yo creo que es pronto para saber la causa y todavía es pronto para tener claro cuál es el motivo, ¿no? Aunque muy probablemente esté relacionado con estos episodios meteorológicos, ¿no? Y lo último, nos has dicho que pueden incluso llegar más. Si estamos este fin de semana, por ejemplo, en las costas de las islas y nos vemos un frailecillo, ¿qué tenemos que hacer? Pues los responsables de fauna silvestre son los cabildos. Habría que llamar a los centros de recuperación de fauna silvestre, la Tabanilla para el caso de Tenerife o Tafira para el caso de Gran Canaria. Y en caso de dudas con respecto al número de teléfono, siempre se puede llamar al 112 y ellos ya les redirigirán a los responsables de fauna silvestre, ¿no? De cada sitio en el que están. Bueno, frailecillos, solo como sean 200 o 300, mejor dejarlos tranquilos y ya está, no pasar de ahí o contarlo o informar, como dice Jerzy. Muchas gracias por habernos contado más sobre este animal, mira que era desconocido y ahora todos sabemos un poquito más sobre el frailecillo. Gracias, Jerzy. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí está, 200, 300, pueden llegar más. Hombre, si los encontramos todos en masa, no nos vamos a poner a cogerlos a todos, Antonio, ¿no? Ya, lo bueno es que, o sea, si llegan en buen estado, pues nada, dejarlos ahí. Sí, pero si llegan en mal estado, como estos que hemos visto, como decía Jerzy, lo bueno es avisar a 112 y que se encarguen ellos de rescatarlos. Bueno, animales en dificultades, Antonio. Sí, vamos a hablar de ciervos. En este caso no en Canarias, salimos de Canarias, pero fíjate en este animal que se ha encontrado. Bueno, esto es culpa todo del ser humano. Culpa y el ser humano lo beneficia. Somos incapaces de deshacernos de nuestros residuos y los animales que están en la naturaleza pues a veces se encuentran con esto. Este ciervo, lo que tiene ahí en los hocico es como un cubo. Se habla de estas calabazas de Halloween. Bueno, la dejaron por ahí tirada y este ciervo, el pobre, se la metió en su propia cabeza y
no se la podía quitar. Estuvo varias semanas así y por suerte también el ser humano le ayudó a quitársela y ya el ciervo se ha recuperado. Y no es esta la única basura que el ser humano lanza a la naturaleza, y vamos a ver otro ejemplo incluso más desagradable que este. Esto es el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, Roberto, y lo que tenemos aquí es un islote artificial creado con basura, con sedimentos de ser humano. ¿Todo eso basura? La mayor parte, y bueno, y esto ya está parcialmente retirado porque la Junta de Andalucía se ha puesto a limpiar esa isla de sedimentos. La mayor parte de lo que había ahí era toallitas de esas higiénicas que han venido. Famosas toallitas húmedas. Oye, pero qué cantidad, habrán hecho un aporte importantísimo a la higiene, pero qué cantidad de problemas que están generando las toallitas húmedas dichosas. Ese es el asunto. Dice un informe de Sea Over Life también en colaboración con Ecoembes que son 15 kilos de toallitas las que cada ser humano genera de media al año. Bueno, todas esas toallitas tenemos la costumbre, mala costumbre, a ver si concienciamos a la gente de tirarlas al inodoro. No, esto hay que tirarlo a la basura. Y de la basura va al contenedor y ya por ahí, pero si no, si lo tiramos al inodoro pueden acabar en estos lugares. Y vamos a ir ya rápidamente, Roberto, a la previsión del tiempo para el fin de semana, que yo creo que la gente está esperando saber si va a ser sol o si va a ser, como se espera, nubes y lluvia. Vamos a ver. Este gráfico de Meteorol ya indica lo que va a ocurrir durante los próximos días. A partir de mañana por la tarde se espera bastante nubosidad y que llegue esas precipitaciones. Van a llegar por Lanzarote, donde se espera que mañana por la tarde ya empiece a llover algo, pero también, como vemos, durante los próximos 3 días va a caer agua prácticamente repartida por todo el archipiélago. Nubes abundantes también las esperamos para mañana. Vamos a ver la previsión específica para mañana. Vamos a tener un poco menos de viento. Hoy, por ejemplo, y ayer, las rachas máximas ya han alcanzado, hoy incluso esta mañana en El Paso, en La Palma, 88 kilómetros por hora. Se espera que el viento vaya menos, pero sí que vamos a tener abundante nubosidad y viento del norte para mañana, con algo de sol, si podemos encontrarlo, en las costas suroeste de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera. De resto, temperaturas que no van a avanzar más allá de los 22 grados de máxima en todo el archipiélago para mañana. Bueno, pues mañana hablaremos de la lluvia que parece que se cierne sobre las islas para el fin de semana. Gracias, Antonio. Vamos a acabar en un tranquilo pueblo de Suiza, escondido en un valle rodeado de picos nevados. Bueno, un sitio magnífico, ¿verdad? Un paisaje natural que sirve de escenario para un festival de globos aerostáticos que trae a miles de espectadores y entusiastas de vuelo de todo el mundo. Solo por el paisaje, desde luego, vale la pena. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!